Me llamo Emily Parker. Tengo 31 años. Vivo sola en Seattle. Y mi hermano una vez me llamó paranoica porque quería una cosa simple. Privacidad, no secretismo, no distancia, no una doble vida oculta. Solo una puerta con cerradura, un apartamento tranquilo y el derecho a decidir quién entraba en mi espacio. Aparentemente, en mi familia, eso fue suficiente para convertirme en el problema. Meses después, fuera de la sala del Tribunal 6A, mi hermano vio la memoria USB en la mano de mi abogada y finalmente pareció asustado. Se acercó a mí, bajó la voz y dijo, «Por favor, no hagas eso». Lo miré directamente a los ojos y respondí, «Es demasiado tarde, hermano». 3 horas después de eso, un juez le ordenó que se mantuviera a 500 pies de distancia de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. Pero esta historia no comenzó en un tribunal. Comenzó en la cena de Acción de Gracias, cuando una conversación casual sobre llaves de repuesto se convirtió en el momento en que mi familia decidió que mis límites eran un insulto. Dije que no quería darle a nadie accesos sin restricciones a mi apartamento. Mi hermano se rió como si hubiera confesado que dormía con un cuchillo bajo la almohada. Mi madre sonrió nerviosamente. Mi padre intentó cambiar de tema, pero mi hermano siguió, diciendo que yo era demasiado reservada, demasiado precavida, demasiado obsesionada con controlar mi espacio. Luego hizo una broma sobre cómo la gente como yo no debería vivir sola si tenemos tanto miedo del mundo. Debería haber sabido por la expresión de su rostro que no estaba bromeando. Definitivamente debería haber sabido que algo se avecinaba cuando sonrió al otro lado de la mesa y dijo, «Un día me agradecerás por enseñarte una lección». Antes de contarte lo que hizo después de eso y cómo una vieja llave de repuesto se convirtió en humillación pública, informes de las autoridades y una orden judicial, dime, ¿qué hora es para ti en este momento y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Mi hermano se llama Ryan. Tiene 34 años, es encantador de la manera que la gente a menudo confunde con amabilidad, y ha pasado la mayor parte de su vida tratando los límites de otras personas como insultos personales. Cuando éramos niños, leyó mi diario 2 veces y luego les dijo a mis padres que solo lo había hecho porque le preocupaba que me estuviera volviendo demasiado reservada. La primera vez yo tenía 12 años. La segunda vez tenía 15. Y él se paró en la puerta de mi habitación sosteniendo mi cuaderno como si fuera una prueba, mientras mi madre me decía que no debería escribir cosas si no quería que la familia las viera. Esa fue la frase que vivió en mi pecho durante años. No porque fuera cruel, sino porque todos en esa habitación actuaron como si fuera normal. Así que cuando me mudé a mi propio apartamento en Seattle, construí mi vida con mucho cuidado. Trabajé como estratega de contenido senior para una empresa de tecnología de la salud en el centro. Daba una pequeña clase de yoga los sábados por la mañana por diversión y mantenía mi apartamento limpio, tranquilo y mío. Sin drama, sin caos, sin que nadie entrara sin permiso. La primera grieta real ocurrió 9 días después de Acción de Gracias. Llegué a casa del trabajo cargando comida tailandesa para llevar y una bolsa de portátil, y la puerta de mi casa estaba sin cerrar. El corazón se me cayó tan rápido que no pude respirar por un segundo. Recuerdo equilibrar la comida en la mesa del pasillo, buscar mi teléfono y empujar la puerta con esa horrible adrenalina helada en la que tu cuerpo está listo para el peligro antes de que tu cerebro se ponga al día. Lo que encontré no fue un intruso. Era Ryan, de pie en mi cocina con la puerta del refrigerador abierta de par en par, moviendo recipientes como si viviera allí. Se giró, pareció genuinamente complacido consigo mismo y dijo, «¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Tienes 3 tipos de mostaza y casi nada de comida de verdad. Necesitas que alguien te vigile». Por un segundo completo, ni siquiera pude procesar el insulto porque todavía estaba tratando de procesar el hecho de que estaba dentro de mi apartamento. Entonces le pregunté cómo había entrado. Dijo que mamá había hecho una copia de la llave cuando me mudé, para emergencias, y se la había dado porque le dijo que estaba preocupado de que me estuviera aislando. Lo dijo casualmente, como si estuviera explicando dónde había comprado café. Le pregunté a mi madre más tarde y sí, lo había hecho meses antes y nunca lo mencionó. Dijo que se le olvidó. No creo eso. Creo que simplemente nunca consideró que mi consentimiento fuera relevante. Le dije a Ryan que se fuera. No lo hizo.
No de inmediato. De hecho, se apoyó en mi encimera y se lanzó a un discurso sobre cómo la privacidad se convierte en paranoia cuando dejas de permitir que la gente entre. Como estaba tratando de salvarme de convertirme en una de esas mujeres que viven solas demasiado tiempo y empiezan a desconfiar de todo el mundo. Dijo que mis cortinas opacas, mi casillero para entregas, mi costumbre de silenciar el teléfono después de las 10, todo era evidencia de que me estaba volviendo insana. Incluso se rió y dijo que una persona normal se sentiría aliviada de que a su familia le importara lo suficiente como para verificar. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. No solo porque estaba en mi casa sin permiso, sino porque de repente comprendí la forma de lo que él quería. No solo quería acceso a mi apartamento. Quería autoridad sobre mi vida. Quería ser el quien decidiera lo que significaban mis elecciones. Le dije de nuevo, más firmemente, que se fuera de mi apartamento y pusiera la llave sobre la mesa. Me llamó dramática. Tomó 2 fotos de mi sala de estar antes de irse. Para el contexto, dijo, y salió, sacudiendo la cabeza como si yo fuera la irracional. Esa noche, cambié las cerraduras, instalé una segunda cámara en la entrada y me senté en mi sofá con todas las luces encendidas porque me sentí estúpida, humillantemente, violada. No asustada de un extraño, asustada de la lógica de mi propia familia. Ryan había cruzado una línea y de alguna manera todavía creía que él era la víctima. Mi madre se disculpó, pero fue el tipo de disculpa que en realidad era una súplica para que me calmara. Mi padre dijo que Ryan había ido demasiado lejos, pero inmediatamente lo siguió con un, él tiene buenas intenciones. Recuerdo haberme reído de eso. Una risa corta y fea. Porque si alguien entra a tu apartamento para demostrar que eres demasiado protectora con tu privacidad, que se supone que cancela exactamente la buena intención. Esa fue la noche en que me di cuenta de que esto no iba a pasar. Pensé que cambiar las cerraduras lo terminaría. No fue así. Solo lo insultó. Durante las siguientes 2 semanas, Ryan se comportó como un hombre al que le habían dicho que no por primera vez en su vida y lo había tomado como un desafío. Empezó con mensajes de texto. Al principio, parecían casi razonables. Solo para saber cómo estás. ¿Estás bien? No he sabido de ti. Luego se volvieron invasivos. ¿Por qué no respondes? ¿Estás en casa? ¿Quién está ahí contigo? Envía una foto para saber que estás bien. Si no respondía en 1 hora, enviaba capturas de pantalla de mi silencio a nuestros padres con mensajes como, a esto es a lo que me refiero. Se cierra en cuanto alguien muestra preocupación. Intenté mantener la calma. Respondí algunas veces, mantuve mis respuestas cortas, le dije que estaba ocupada, le dije que estaba bien, le dije repetidamente que aparecer sin invitación o exigir pruebas de mi bienestar no era apoyo. Él trataba cada límite como un síntoma. Cuanto más claramente me explicaba, más convencido estaba de que me estaba desmoronando. Luego comenzaron las visitas al timbre. Llegaba a casa y lo veía ya de pie fuera de mi edificio en la cámara, caminando de un lado a otro con las manos en los bolsillos. A veces tocaba el timbre una vez, a veces 10 veces seguidas. Una vez se quedó durante 26 minutos y narró en su teléfono mientras esperaba, como si estuviera recogiendo pruebas. Sé que estás ahí, Emily. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Aislamiento, evitación, comportamiento defensivo. Escuchar a mi propio hermano hablar de mí como un caso de estudio a través de la puerta de mi apartamento me puso la piel de gallina. Un sábado por la mañana, mientras revisaba las notas para mi clase de yoga, comenzó a comentar públicamente bajo la publicación de Instagram del estudio. Nada abiertamente amenazante, solo calculado. ¿Vuestra profesora está bien? Últimamente ha estado actuando muy retraída. Por favor, vigiladla. Luego le dio me gusta a fotos antiguas de mi cuenta, etiquetó a 2 primos y le envió a mi amiga Tessa un mensaje preguntándole si yo no parecía estar bien últimamente. Tessa me llamó furiosa, que fue la única razón por la que me enteré tan rápido como lo hice. Esa tarde, me senté en el suelo viendo las grabaciones de la cámara RIN de la semana anterior. Y por alguna razón, ese viejo recuerdo del diario volvió tan nítidamente que me mareó. Yo, con 15 años, de pie en pijama, tratando de explicar por qué mi cuaderno era privado.
Ryan sonriendo con aire de suficiencia. Mi madre doblando la ropa como si todo fuera un pequeño inconveniente. Mi padre diciendo, si es inocente, ¿por qué estás tan molesta? Entonces me di cuenta de que el guión nunca había cambiado. En nuestra familia, la privacidad no era un derecho. Se trataba como una sospecha, y la sospecha se trataba como culpa. Ryan no estaba inventando algo nuevo. Simplemente estaba usando como arma una regla de la que siempre se había beneficiado. La siguiente escalada fue puro Ryan, pulida, manipuladora y diseñada para una audiencia. Publiqué una historia simple una noche después de clase. Una foto de té, un libro, lluvia en la ventana, nada personal. Y en 5 minutos, respondió, y luego comentó públicamente debajo de la nueva publicación del estudio de yoga. Me encanta que finja que todo es normal mientras se niega a recibir ayuda de la familia. Un par de estudiantes lo vieron antes de que el estudio lo borrara. Una me envió un mensaje privado preguntándome si estaba a salvo. No puedo describir lo humillante que se sintió eso. No porque extraños supieran que algo andaba mal, sino porque la historia que él contaba sobre mí era muy escurridiza. Nunca dijo, mi hermana no está bien. Dijo, estoy preocupado. Estoy tratando de ayudar. Está alejando a la gente. Envolvió el control en preocupación y confió en que el empaque hiciera el trabajo. Comencé a documentar todo, capturas de pantalla, marcas de tiempo, grabaciones del timbre, mensajes de voz, comentarios eliminados, todo el miserable archivo. Y odiaba en lo que eso me convirtió. Odiaba mirar por la mirilla antes de abrir la puerta de mi propia casa. Odiaba comprobar si un coche afuera había estado estacionado allí demasiado tiempo. Odiaba que estuviera empezando a pensar en términos de pruebas. Una noche, después de borrar 3 llamadas perdidas de Ryan y una de mi madre, me senté en la oscuridad en la mesa de mi cocina y pensé, cuando alguien cercano a ti convierte su preocupación en un arma, ¿qué se supone que debes hacer además de armarte? Esa pregunta me mantuvo despierta la mayor parte de esa semana. También lo hizo Ryan. La primera vez que fue tras mi trabajo, supe que habíamos cruzado a un nivel diferente de fealdad. Acababa de terminar una reunión con un importante cliente independiente, un contrato de contenido de 6 meses que me había entusiasmado durante semanas. Cuando recibí un correo electrónico del jefe de operaciones del cliente preguntando si podíamos discutir una comunicación preocupante que habían recibido. Adjunto había un largo y divagante mensaje de un miembro de la familia profundamente preocupado, que afirmaba que yo estaba bajo un severo estrés emocional, propensa a un aislamiento errático y posiblemente no en una condición estable para manejar los plazos de manera responsable. No mencionaba a Ryan por su nombre, pero reconocí su fraseología de inmediato, preocupado, retraída, defensiva, no es seguro ignorarlo. Se me revolvió el estómago. Tuve que hacer una videollamada y explicar con cara seria que sí, un pariente me había estado acosando por mis límites. No, no estaba en crisis. Y sí, todavía podía entregar una estrategia de contenido a tiempo. La clienta fue educada, pero pude ver la cautela instalarse en su rostro de todos modos. Mantuve el contrato, pero por poco. Pidió una reunión de revisión adicional y retrasó el inicio una semana. Ryan me costó dinero sin tocar nunca mi cuenta bancaria. Esa misma semana, me emboscó cerca de mi oficina. Hay una cafetería en la esquina donde la mitad del centro de Seattle parece hacer cola entre las 8 y las 9. Estaba cruzando la calle con mis auriculares puestos cuando alguien me agarró del codo con la fuerza suficiente para detenerme. Era Ryan. Tenía esa sonrisa brillante e irritante que usaba cuando quería testigos. Nunca contestas tu teléfono, dijo en voz alta, como si solo estuviéramos teniendo un desacuerdo fraternal y cariñoso. Retrocedí de inmediato. Él avanzó. Me preguntó si realmente pensaba que humillar a la familia por un problema de llaves valía la pena para destruir relaciones. Le dije que dejara de tocarme. Entonces bajó la voz y dijo, estoy tratando de detener esto antes de que arruines tu propia vida. Había gente por todas partes y él lo sabía. Contaba con que yo no quisiera una escena. Con lo que no contaba era con lo harta que estaba de que me manejaran. Dije con la misma claridad, tú mismo te metiste en mi apartamento. Me estás acosando.
No me contactes de nuevo a menos que sea a través de un abogado. Se rió como si eso fuera adorable. 2 personas en la fila se giraron para mirar. Bien, pensé. Que lo hagan. Esa misma tarde, envió a nuestra familia extendida un mensaje de grupo diciendo que me había vuelto agresiva en público y lo había acusado de cruzar la línea porque se preocupaba demasiado. Mi tía me envió un mensaje de texto para preguntarme si estaba durmiendo. Mi primo me preguntó si quería el número de un terapeuta. Mi padre llamó y dijo que tal vez enviar una llave de repuesto a la familia ayudaría a que todos se calmaran. Ese fue el momento en que comprendí cuán efectiva se había vuelto la narrativa de Ryan. Había convertido mi negativa en el problema. La violación de límites ya no era el conflicto. Mi límite lo era. Cuanto más lo defendía, más pruebas creía ver la gente. Finalmente contraté a una abogada. Se llamaba Alicia Moreno. Y no parpadeó ni una vez mientras le explicaba todo. Miró las capturas de pantalla, las grabaciones, el correo electrónico a mi cliente, los comentarios públicos y dijo, lo que su hermano está haciendo es una violación de límites envuelta en lenguaje familiar. Eso no lo hace menos real. Lo hace más difícil de nombrar. Casi lloré allí mismo por el alivio de ser comprendida. Redactamos una carta de notificación legal oficial exigiendo que Ryan dejara de contactarme, de acercarse a mi apartamento y lugar de trabajo, de hacer declaraciones sobre mi salud mental y de involucrar a terceros. Alicia también me dijo que siguiera documentando todo y que considerara una orden de protección si él escalaba de nuevo. Envié la carta certificada. Ryan respondió exactamente como Alicia predijo, no con vergüenza, sino con indignación. Por la noche, mi teléfono estaba lleno de mensajes de voz de parientes diciendo que las amenazas legales contra la familia eran crueles, frías y una prueba de que yo había cambiado. Mi madre lloró. Mi padre dijo que estaba haciendo esto imposible. Ryan publicó una historia vaga sobre cómo a veces tratar de salvar a alguien te convierte en el villano. La gente respondió con corazones, pequeños corazones digitales de apoyo para un hombre que había entrado en mi apartamento y había intentado sabotear mi trabajo. Bloqueé a más gente esa noche de la que había bloqueado en los 5 años anteriores combinados. Y sin embargo, durante 48 benditas horas, mi apartamento estuvo en silencio. Sin teléfono vibrando, sin timbre, sin pasos afuera. Estaba en mi cocina preparando té y me encontré temblando de todos modos, porque la paz después de la violación de límites no se siente pacífica al principio. Se siente sospechosa. Se siente como la inhalación antes del siguiente golpe. Recuerdo mirar la cerradura que había cambiado y pensar, proteger mi espacio fue realmente suficiente para convertirme en la villana de mi propia familia. Ryan parecía creerlo. Peor aún, parecía decidido a demostrárselo a todos los demás. No esperó mucho. 3 días después de recibir el cese y desistimiento, Ryan cambió de táctica de nuevo. Si no podía obtener una reacción directa de mí, lo intentaría con las instituciones. Primero, fue la administración de mi apartamento. Recibí un correo electrónico preguntando si había habido disturbios recientes relacionados con preocupaciones de bienestar porque alguien había llamado para decir que una residente en mi piso se estaba comportando de manera impredecible. Instalando cámaras interiores excesivas y creando un ambiente potencialmente inseguro. Tuve que sentarme en la oficina de arrendamiento y explicar las grabaciones de la cámara de mi propia puerta de entrada a un administrador del edificio que parecía avergonzado incluso de preguntar. Luego vino una queja de ruido falsa. Luego una afirmación de que había dejado notas perturbadoras en el pasillo, lo cual era absurdo porque apenas hablaba con mis vecinos más allá de saludos educados. El administrador finalmente admitió que la misma voz masculina había llamado más de una vez. No podía decirme el nombre, pero no era necesario. Yo lo sabía. Una semana después, mientras daba clase de yoga, mi teléfono vibró sin parar en la oficina del estudio. Cuando terminó la clase, descubrí 2 llamadas perdidas de la línea no de emergencia de las autoridades y un mensaje de voz de un oficial que respondía pidiéndome que devolviera la llamada porque alguien había solicitado una verificación de bienestar. Aparentemente, un miembro de la familia informó que me había vuelto aislada, inestable e inalcanzable. Había estado inalcanzable durante exactamente 53 minutos porque estaba dando clase. Así de delgado se había vuelto el gatillo.
Devolví la llamada, expliqué la situación, y el oficial sonaba cansado de la manera en que suena la gente cuando ya sabe que está siendo utilizada en el drama familiar de otra persona. Me dijo que documentara la llamada y que considerara presentar una denuncia si continuaba. Esa noche, no dormí mucho, no porque pensara que Ryan volvería a entrar. Las cerraduras eran nuevas, las cámaras estaban funcionando y finalmente les había contado a Tessa y a 2 compañeros de trabajo exactamente lo que estaba sucediendo. Lo que me mantuvo despierta fue el agotamiento de tener que explicar mi propia realidad una y otra vez a la administración de la propiedad, a los clientes, a los parientes, a las autoridades, a mí misma. La violación de límites no es solo el evento. Es el peso administrativo de demostrar que mereces que te dejen en paz. Estaba cansada hasta los huesos. Me dolían los hombros. No estaba comiendo bien. Me retrasé en un proyecto porque seguía revisando las cámaras en lugar de concentrarme. Más de una vez, me sorprendí escuchando pasos en el pasillo antes de darme cuenta de que no había ninguno. Ryan me quería vigilante. Me quería lo suficientemente cansada como para quebrarme y lo suficientemente agradecida como para entregarle el control. Creo que esa comprensión me salvó, porque una vez que vi el diseño, dejé de esperar a que se volviera razonable. Alicia y yo intensificamos nuestra respuesta. Organizamos todo en una línea de tiempo clara: comentarios de acción de gracias, entrada no autorizada, origen de la llave de repuesto, cerraduras nuevas, visitas repetidas, comentarios públicos, interferencia con el cliente, emboscada en el lugar de trabajo, quejas a la administración. Verificación de bienestar. Tessa escribió una declaración sobre los comentarios de Instagram y los mensajes que Ryan había enviado. El administrador de mi edificio aceptó confirmar las llamadas sospechosas si era necesario. Una de mis vecinas, una mujer mayor llamada Denise, también ofreció una breve declaración escrita. Había visto a Ryan fuera de mi puerta varias veces, una de ellas hablando por su teléfono mientras señalaba el número de mi apartamento. Lloré en mi coche después de que Denise me la entregara porque la amabilidad se sentía tan impactante para entonces. Entonces Ryan cometió el error que acabó con cualquier simpatía que alguien todavía tuviera por él. Llamó directamente a la dueña de mi estudio de yoga y sugirió que yo estaba emocionalmente comprometida y no debería estar enseñando porque podría decir cosas preocupantes a los estudiantes. Usó esa frase exacta. La dueña, Maya, me llamó el mismo día. En lugar de sonar alarmada, sonaba furiosa. Hizo una pregunta: ¿te sientes segura? Y después de que dije que no, me envió una captura de pantalla del identificador de llamadas. Ryan había usado su teléfono del trabajo, su línea corporativa. No solo había intentado difamarme de nuevo, sino que había vinculado a su empleador a ello. Maya bloqueó el número y se ofreció a testificar si era necesario. La cara de Alicia cambió de hecho cuando le reenvié la captura de pantalla. No pánico, algo más frío, satisfacción. Presentamos una solicitud de orden de protección a la mañana siguiente. No porque quisiera venganza. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. La respuesta más verdadera es más complicada. ¿Quería seguridad? Sí. Pero también quería un registro. Quería un lugar oficial donde la historia existiera sin que Ryan la narrara. Quería que un juez mirara todas las pruebas cuidadosas y dijera en voz alta que lo que me pasó fue real. Ryan, mientras tanto, seguía actuando preocupado. Dejó un último mensaje de voz antes de que se le entregara la notificación de la audiencia. Su voz era suave, casi gentil. Emily, por favor no hagas esto. Estás convirtiendo el cuidado familiar normal en algo feo. Te vas a arrepentir de hacerme defenderme. Lo escuché 2 veces. Luego lo guardé en la carpeta titulada Tribunal. Por primera vez en meses, no tenía miedo de lo que pudiera hacer a continuación. Estaba lista para que hiciera exactamente lo que siempre hacía cuando alguien lo desafiaba, demasiado. La audiencia estaba fijada para un lunes, pero la verdadera explosión ocurrió 4 días antes. Viernes, 6:17 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque todavía tengo la captura de pantalla. Estaba en casa temprano, acurrucada en el sofá con una manta y sopa sobrante, cuando mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de personas que ya había silenciado. Tessa envió el primer mensaje útil:
¿Por qué Ryan está en vivo fuera de tu edificio? Abrí Instagram y allí estaba él, de pie en la acera frente a mi apartamento, filmándose a sí mismo con esa expresión grave y compasiva que ponía cuando quería que una audiencia pensara que estaba sufriendo noblemente. La leyenda decía, intentando una última vez ayudar a mi hermana antes de que sea demasiado tarde. En el directo, habló sobre la familia, el aislamiento, la terquedad y cómo a veces los seres queridos rechazan a las personas que más se esfuerzan por salvarlos. Nunca usó mi nombre completo, pero abrió el plano de la cámara lo suficiente como para capturar la entrada, la señal de la calle y la cafetería de enfrente. Cualquiera que me conociera podría identificarlo en segundos. Peor aún, no estaba solo. Mis padres estaban allí. 2 primos estaban allí. Una mujer de nuestra iglesia estaba allí. Había convertido el edificio de mi apartamento en un escenario. Seguía diciendo cosas como, estamos aquí pacíficamente y solo queremos que abra la puerta y nos deje ver que está bien. Luego etiquetó al estudio de yoga. Luego etiquetó una cuenta de un vecindario local. Luego, porque aparentemente la humillación solo cuenta si te comprometes de verdad, comenzó a leer líneas de la notificación legal oficial de Alicia en cámara y a burlarse de ellas. Esto es lo que obtienes ahora por preocuparte, dijo a sus espectadores. Amenazas, abogados, aislamiento. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. No bajé. Abrí el intercomunicador en su lugar. En el segundo en que mi voz salió por el altavoz, los comentarios en vivo se volvieron locos. Ryan sonrió hacia la cámara como si hubiera invocado a un fantasma. Dije, por favor, apaga eso y vete. Él dijo, lo suficientemente alto para el directo y para todos los que estaban abajo, por favor, no hagas eso, Emily. No empeores esto en público. Algo en mí se quedó perfectamente quieto. Miré el icono de grabación en mi propio teléfono, los mensajes de voz guardados, la gruesa carpeta que Alicia había construido, y dije al intercomunicador, es demasiado tarde, hermano. Luego llamé a las autoridades porque, en ese punto, ya no era un desacuerdo familiar. Era un evento de acoso público dirigido fuera de mi casa. Las autoridades llegaron más rápido de lo que esperaba, probablemente porque alguien en el edificio ya había llamado. Mientras hablaban con la multitud, Ryan se mantuvo en vivo, todavía filmando, todavía narrando, todavía incapaz de imaginar que su propio comportamiento era el problema. Un oficial le dijo al menos 2 veces que dejara de grabar a los residentes y se alejara de la entrada. Él discutió en cámara. Otro inquilino, un hombre del 4º piso que apenas conocía, grabó todo desde el otro lado de la calle. Eso terminó siendo más importante de lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento porque en el propio directo de Ryan, y aún más claramente en el vídeo del vecino, se puede escuchar a un oficial preguntando si se le había dicho previamente que no me contactara. Se puede escuchar a Ryan decir que eso fue solo una táctica de miedo legal. Se le puede escuchar admitir que vino de todos modos porque alguien tiene que anular su paranoia. Nos entregó el lenguaje él mismo. Las autoridades los dispersaron, pero no antes de tomar declaraciones y registrar el cese y desistimiento previo. Mi madre lloró en la acera. Mi padre parecía vacío. Ryan parecía furioso, no avergonzado, furioso porque la escena que había montado para una victoria moral se había convertido en evidencia. Para la medianoche, clips del directo habían sido grabados en pantalla y reenviados por personas que conocían a personas que conocían a personas. La cuenta del vecindario que etiquetó eliminó su mención y publicó una breve declaración sobre el respeto a la privacidad de los residentes. La comunidad del estudio de yoga se enteró rápidamente después de que los estudiantes reconocieran el edificio. Maya publicó su propio mensaje a la mañana siguiente, tranquilo y devastador, sobre los límites, la violación de límites y no usar como arma el lenguaje de la salud mental contra las mujeres que dicen no. No nombró a Ryan. No fue necesario. Entonces la segunda ola lo golpeó. Ryan trabajaba en ventas regionales para una startup de bienestar a la que le encantaba promocionarse en torno a la inteligencia emocional y el liderazgo. Alguien envió el directo a su empleador junto con la captura de pantalla de él llamando a mi estudio desde el teléfono de su empresa. Para el lunes por la mañana de la audiencia, había sido puesto en licencia administrativa pendiente de investigación por acoso, uso indebido de los recursos de la empresa y conducta perjudicial para la reputación de la empresa.
Entró al tribunal ya sudando. La sala del tribunal 6A estaba más fría de lo que esperaba. El abogado de Ryan intentó argumentar preocupación, malentendido, conflicto familiar, reacción emocional exagerada por todas las partes. Alicia desmanteló eso en menos de 20 minutos. Presentó la línea de tiempo limpiamente, la entrada con la llave de repuesto, las visitas repetidas, los comentarios públicos, la interferencia con mi cliente, las quejas a mi edificio, la verificación de bienestar, la llamada al estudio de yoga desde su número de trabajo. El directo fuera de mi casa después de la notificación legal por escrito. Luego reprodujo el mensaje de voz donde él advertía que tendría que defenderse si yo procedía. Luego presentó el clip del directo y el vídeo del vecino. Ryan dejó de mirar al juez después de eso. Justo antes de que Alicia entregara la memoria USB con el archivo de vídeo completo, Ryan se inclinó hacia mí a través del pasillo y susurró: «Por favor, no hagas eso». Ese fue el momento del principio de la historia. Lo miré y dije: «Es demasiado tarde, hermano». No en voz alta, no dramáticamente, solo la verdad. El juez revisó la evidencia en silencio durante el tiempo suficiente como para que pudiera escuchar mi propio pulso. Cuando finalmente habló, su voz era plana de la manera en que suenan las personas verdaderamente poco impresionadas. Dijo: «La preocupación no excusa la entrada no autorizada, el contacto no deseado repetido, el acoso público, la interferencia con el empleo o el comportamiento destinado a intimidar a alguien en su propia casa». Concedió la orden judicial en su totalidad, 500 pies de mí, mi residencia, mi lugar de trabajo y el estudio de yoga. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin referencias en línea destinadas a identificar o provocar. Luego añadió algo en lo que todavía pienso: el deseo de su hermana de que la dejen en paz no era una emergencia de salud mental. Era un límite. Ryan perdió el control entonces, no violentamente, socialmente. Soltó que todos me estaban permitiendo todo, que yo estaba enferma, que así es exactamente como las familias se destrozan, que me arrepentiría de humillar a la única persona que se preocupó lo suficiente como para luchar por mí. La jueza lo interrumpió tan bruscamente que la sala se quedó en silencio. Su arrebato hizo que el secretario hiciera una mueca visible. Mi madre comenzó a llorar de nuevo. Mi padre seguía mirando la superficie de la mesa. Y Ryan, por primera vez desde Acción de Gracias, no parecía justo, ni preocupado, ni superior, solo expuesto. Esa tarde, su empresa extendió la suspensión. 10 días después, lo despidieron. Oficialmente, fue por violaciones de la política y daño a la reputación. Extraoficialmente, se había vuelto inempleable en el exacto lenguaje moral que le gustaba usar como arma contra todos los demás. Las consecuencias después del tribunal fueron brutales, pero finalmente fueron honestas. El directo de Ryan había mostrado demasiado. Incluso los parientes que lo habían defendido no podían fingir que la escena fuera de mi edificio parecía amor. Parecía coacción con buena iluminación. Unos pocos miembros de la familia todavía se aferraban al viejo guión, diciendo que la acción legal era extrema, que la familia no debería arrastrar a la familia a los tribunales, que Ryan estaba bajo estrés y había ido demasiado lejos porque se preocupaba demasiado. Pero ese argumento perdió fuerza rápidamente una vez que terminó su trabajo y más gente vio las grabaciones. La mujer de la iglesia, que había estado en la acera con él, dejó de hablarle después de enterarse de que había entrado en mi apartamento meses antes con una llave de repuesto. Un primo se disculpó conmigo en privado. Otro admitió que Ryan había estado contando diferentes versiones de la historia a diferentes personas durante todo el invierno. Mi madre, por primera vez, dijo la frase que había necesitado de ella durante años: debería haberlo detenido hace mucho tiempo. No arregló nada, pero importó. Las consecuencias de Ryan se acumularon rápidamente después de eso. Su empleador lo despidió. Un contacto de la industria de cara al cliente reenvió el directo con un comentario sobre los hombres que confunden el control con el cuidado, y eso efectivamente quemó su imagen profesional en una red local sorprendentemente pequeña. Su novia se mudó en 2 semanas. 2 de sus amigos más cercanos dejaron de responderle después de que la orden judicial se convirtiera en un registro público en el sistema del condado. Intentó presentarse en línea como la víctima de la cultura de la cancelación y la traición familiar.
Pero como la orden judicial prohibía el contacto indirecto y las referencias identificativas, Alicia envió una notificación más y tuvo que retirar las publicaciones. Terminó mudándose de nuevo a la casa de mis padres en Bellevue. Sin trabajo, furioso y de repente atrapado en el mismo sistema familiar que había pasado años manipulando desde el centro. Según mi primo, la atmósfera allí se volvió venenosa. Mi padre dejó de defenderlo. Mi madre lloraba a menudo. Ryan culpaba a todos excepto a sí mismo. En cuanto a mí, también me mudé. No porque él ganara, sino porque quería que una decisión en esta historia perteneciera enteramente a la paz, no a la reacción. Encontré un apartamento más pequeño en otra parte de Seattle con mejor luz, sin recuerdos adjuntos y en un edificio donde nadie conocía mi cara por una transmisión en vivo. No le di la dirección a mi familia. Mis padres tienen mi número de teléfono y mi correo electrónico. Eso es suficiente. Tessa me ayudó a empacar. Maya envió flores. Denise, del antiguo edificio, me dio una tarjeta que decía, una puerta cerrada no es una disculpa. La guardé. Hay una versión de esta historia donde el final es limpio y edificante, donde mi familia aprende una lección junta y todo se suaviza en una reconciliación. Esa no es esta versión. La verdad es más dura. Duermo mejor ahora, pero todavía reviso el pasillo antes de abrir mi puerta. A veces estoy más tranquila, pero hay días en los que todavía me siento enojada por haber tenido que pasar meses demostrando que se me permitía que me dejaran en paz. No perdí a toda mi familia, pero perdí la fantasía de tener una. Y extrañamente, eso ha sido liberador, porque una vez que dejas de rogar a la gente que entienda un límite que se benefician de cruzar, puedes comenzar a construir una vida alrededor de las personas que nunca necesitaron que se les explicara en primer lugar. La parte más satisfactoria, la verdadera venganza, si soy honesta, nunca fue la orden judicial en sí. Fue ver fallar el disfraz favorito de Ryan. Me llamó paranoica porque quería privacidad. Entró en mi apartamento para demostrar que no debería tener ninguna. Les dijo a todos que estaba ayudando mientras socavaba mi trabajo, mi reputación y mi hogar. Y al final, lo que lo destruyó fue la única cosa en la que más confiaba, su propia actuación. Transmitió en vivo su preocupación. Narró su rectitud. Le entregó al tribunal, a su empleador y a la mitad de la ciudad un registro perfecto de quién era realmente. No tuve que exagerarlo. Solo tuve que dejar de protegerlo de las consecuencias de ser él mismo. Si hay una lección que me llevo de todo esto, es simple. La privacidad no es egoísmo. Los límites no son crueldad. Y cuando alguien llama a tu autoprotección un problema, debes mirar con mucho cuidado qué acceso están perdiendo. Estuve en mi nuevo apartamento hace unas semanas, con las llaves en la mano, la luz del sol entrando por el suelo, y me di cuenta de algo que desearía haber aprendido mucho antes. Cerrar una puerta con llave no es dejar fuera el amor. A veces es la primera forma honesta en que dejas entrar la paz. Así que dime esto. Si alguien en tu propia familia convirtiera la preocupación en control, ¿qué harías? ¿Y cuánto tiempo esperarías antes de decidir que estar emparentado contigo no es una licencia para poseerte? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.